Vamos a trabajar inicialmente con el supuesto de que se producen 250 unidades en la primera etapa de producción. Luego vamos a suponer que se producen 250 unidades en la segunda etapa. Y finalmente que se producen 250 unidades en la tercera etapa. Es decir, lo que queremos analizar sería si está bien o si está mal ese nivel de producción y qué debería hacer el productor de acuerdo a la etapa donde se encuentre. Si empezamos en la primera etapa de producción, y ahí no habría ningún problema, porque en la primera etapa de producción apenas estás arrancando a producir, tenés un factor trabajo que contratás un 10% más y la producción te aumenta en un 50%, porque recordemos que en la primera etapa el factor trabajo tiene rendimiento creciente, que desaparece cuando pasamos a la segunda etapa, que se nota ahí porque se empieza a achatar la curva de producto total, dado los rendimientos marginales decrecientes y toda esa historia que mencionamos ayer. Entonces, si se producen 250 unidades en la primera etapa, no habría ningún inconveniente. No habría ningún inconveniente. No hay que tomar ninguna decisión respecto a si tenemos que dejar de contratar o comenzar a despedir trabajadores. No hay ningún inconveniente de ese tipo. Es más, en la primera etapa de producción todavía se puede seguir contratando factor trabajo. Todavía se puede seguir contratando factor trabajo. Veamos qué pasa en la segunda etapa. De producirse 250 unidades en la segunda etapa de producción, y bueno, ya la decisión cambia. En la segunda etapa ya estamos con la ley de rendimientos marginales decrecientes, la ley de rendimientos marginales decrecientes. Por tanto, el factor trabajo tiene rendimiento decreciente. En aquel caso, todavía no sabemos si 250 unidades será la cantidad máxima. Simplemente es un valor en la segunda etapa de producción. En aquel caso, resultaría conveniente contratar menos trabajo o dejar de contratar. Dejamos de contratar por el hecho de que si seguimos contratando factor trabajo, se corre el riesgo de pasar a la tercera etapa de producción. Y si pasamos a la tercera etapa, la variación de la producción se vuelve negativa y no tiene ningún sentido seguir contratando gente para producir menos de lo que estábamos produciendo. O sea que, por eso decimos, contratamos menos o directamente dejamos de contratar. Y finalmente, si se producen 250 unidades en la tercera etapa de producción, en aquel caso, la variación de la producción resultaría negativa y la curva de producto total se vuelve decreciente. En aquel caso, y conviene directamente comenzar a echar personal, es decir, no dejar de contratar, sino directamente comenzar a despedir factor trabajo hasta volver a la segunda etapa de producción.
O de última, en el mejor de los casos, aumentar el stock de capital para que el factor trabajo no tenga rendimiento decreciente. Entonces, en aquel caso, se debe comenzar a despedir personal, para que la cantidad de trabajo, para que la cantidad de trabajadores sea la de la segunda etapa. O bien, se puede incrementar el stock de capital, para que el factor trabajo, deje de tener rendimiento decreciente. Bueno, en ese caso está medio complicado, porque le decimos a los trabajadores, bueno, no los vamos a echar, les vamos a comprar maquinarias nuevas, pero hasta que traigamos las maquinarias y toda esa cuestión, la empresa va a estar trabajando a pérdidas y no conviene, ¿sí? Por eso decimos directamente que, desgraciadamente, tiene que despedir personal la empresa para volver a la segunda etapa de producción. Y recordemos que habitualmente se trabaja en la segunda etapa de producción, porque en la segunda etapa de producción, a pesar del rendimiento marginal decreciente del factor trabajo, que en definitiva es completamente normal cuando el capital está fijo, pero en la segunda etapa de producción, dentro de todo estamos piola, porque estamos produciendo casi el máximo que puede producir la empresa. Sería como que en la segunda etapa los trabajadores lo están dando todo. A pesar del rendimiento decreciente, lo están dando todo. Y están aprovechando al máximo el stock de capital que tiene la fábrica. O sea que la segunda etapa es lo mejor para trabajar. Ya la tercera, no. En la tercera ya tenés exceso de trabajo, no alcanza el capital para todos, y de ahí que el proceso productivo se entorpece y por eso se produce menos de lo que se estaba produciendo antes. Y se nota en que el producto marginal se vuelve negativo en esa parte. Por ello, siempre resultará conveniente trabajar en la segunda etapa. Dado que el factor trabajo aprovecha al máximo el stock de capital que tiene la empresa. Que a todo esto el stock de capital está fijo, porque no nos olvidemos que estamos trabajando en el corto plazo. Bueno, simplemente es ese el razonamiento, es eso lo que nos pide el ejercicio en el punto B, de que razonemos de acuerdo al producto marginal y al producto medio y a las etapas de producción, si conviene o no producir 250 unidades de acuerdo a la etapa de producción en la que nos situemos. Nosotros ahí planteamos las 3 etapas para ver si estaba bien, si estaba mal y qué tenemos que hacer en cada caso. Bueno, simplemente eso. Vamos a continuar con lo otro que sigue en la parte de teoría de la empresa. Tenemos ahí una pequeña pregunta. Cuando todos los factores, capital y trabajo, salvo el trabajo, están fijos, es decir, el trabajo es el único factor variable y el capital, por lo tanto, está fijo. La curva de producto total muestra, es decir, esta curva que tenemos acá, ¿qué nos está mostrando? Opción A, economía de escala, algo que todavía no conocemos, todavía no lo hemos visto. Opción B, la ley de rendimientos marginales decrecientes. Bueno, si volvemos para atrás, la curva de producto total nos muestra la ley de rendimientos marginales decrecientes, pero la está mostrando en una parte puntual de la curva, es decir, en la segunda etapa. No toda la curva tiene rendimiento marginal decreciente, solo una parte.
Y además habíamos comentado que acá la pregunta está basada en el corto plazo, porque nos dice que trabajo es variable y capital está fijo. Pero a largo plazo, habíamos comentado que la ley de rendimientos marginales decrecientes también está presente, con la diferencia que la tecnología hace retrasar su aparición. Volvemos más para atrás y es lo que tenemos acá en el cuadrito de color amarillo. O sea que no es algo propio del corto plazo, también se da en el largo plazo. No puede ser la opción B. Vamos con la opción C, el nivel de producción máximo. Volvamos para atrás. Ahí donde marcamos el punto de color rojo es el nivel de producción máximo. Lo está mostrando. Puede ser que sea la opción C, pero miremos la opción D. El nivel de producción que se obtiene con diferentes cantidades de trabajo y una tecnología dada. El nivel de producción que se obtiene con diferentes cantidades de trabajo y una tecnología dada. Entonces, vamos a marcar ahí con color verde. Con color verde tenemos las diferentes cantidades de factor trabajo. A esas diferentes cantidades de factor trabajo se corresponde un punto en la curva de producto total, y ese factor trabajo está trabajando con un capital que está fijo y que cuenta con cierta tecnología. Volvamos todavía aún más para atrás cuando definimos la función de producción. La función de producción, función que muestra el nivel de producción máximo que puede obtener la empresa dada la combinación de factores. La definición de función de producción es más o menos parecida a lo que nos tira la opción D, el nivel de producción que se obtiene con diferentes cantidades de factor trabajo, una tecnología dada, y nos hace la aclaración que el capital está fijo. Obviamente, explícitamente, no dice el enunciado capital está fijo, dice cuando todos los factores menos el trabajo están fijos, y nosotros sabemos que la función de producción tiene capital y tiene trabajo, y trabajamos con el supuesto que capital está fijo, por lo tanto estamos en el corto plazo, y sería la correcta la opción D, ¿sí? Podemos dudar en que sea la opción B y en que sea la opción C. Podemos dudar, pero la más completa entre las tres es la opción D. La opción D además es más o menos parecida a la definición que nos da de función de producción. Es lo que vemos en el gráfico, o sea que además es como la más completa, la más adecuada para este caso. Por eso yo particularmente, me inclino por la opción D. Ahora, si ustedes consideran que puede ser la opción B o la opción C, se inclinan por esas. Yo les doy mi justificativo, que se los mencioné, por eso yo me inclino por la opción D. Pasemos al largo plazo. En el largo plazo vamos a introducir las isocuantas, y las isocuantas serían las curvas de indiferencia, pero de la empresa. La definición de las mismas es que son curvas que muestran las diferentes combinaciones de factores que generan el mismo nivel de producción. Esas isocuantas muestran la flexibilidad que tiene la empresa a la hora de tomar decisiones, y habitualmente son convexas al origen, dada la relación marginal de sustitución técnica decreciente. Acá faltaría agregar la palabrita técnica, porque si decimos RMS lo podemos confundir con teoría del consumidor. Relación marginal de sustitución técnica, así le vamos a llamar acá, o tasa marginal de sustitución técnica. Va a seguir siendo decreciente, tal como sucede en teoría del consumidor. Por ello es que la isocuanta tiene pendiente negativa
de izquierda a derecha, y decreciente. Decreciente porque esa relación marginal de sustitución técnica es decreciente. Ahora revisemos el gráfico. Y otra cuestión, hemos dicho que habitualmente presenta esta forma. Habitualmente porque en la mayoría de los casos se da de esta forma, pero puede haber excepciones, así como pasaba en teoría del consumidor, en el caso de cuando los factores son sustitutos o en el caso cuando los factores se complementan entre sí, que sería la función de producción de Leontief o de proporciones fijas, también recibe ese nombre. Bueno, volviendo a la definición de isocuanta. Una isocuanta nos muestra las diferentes combinaciones de capital y trabajo con las que se obtiene el mismo nivel de producción. Ahí tenemos un mapa de isocuantas. Vemos que mientras más se alejan del origen, mayor es el nivel de producción que reporta cada una. En este caso nosotros estamos situados en la primera isocuanta, aquella que produce 100 unidades. Nosotros podemos tener la combinación A de capital y trabajo. Supongamos que en la combinación A tenemos 10 unidades de capital y 2 trabajadores. Si nos vamos a la combinación B, vamos a tener 5 unidades de capital y 7 trabajadores. Finalmente nos vamos a la combinación C, y en la combinación C tenemos 3 unidades de capital, trabajando con 11 trabajadores. Diferentes combinaciones de capital y trabajo, pero todas tienen en común que reportan el mismo nivel de producción. Porque en este caso el empresario va sustituyendo unidades de capital por trabajo. Es decir, cambia capital por trabajo. O viceversa. El empresario puede tomar la decisión de cambiar factor trabajo por unidades de capital. O sea, se puede sustituir un factor por otro. A eso estamos haciendo referencia. Y trabajando con un factor u otro, el nivel de producción que se obtiene es exactamente el mismo. Por lo tanto, siempre que nos movamos a lo largo de la isocuanta, el nivel de producción no cambia, ¿sí? Entonces, siempre que nos movamos a lo largo de la misma isocuanta, el nivel de producción no cambia. Simplemente vamos sustituyendo un factor por otro. Simplemente vamos cambiando, es decir, sustituyendo un factor por otro. Si quisiéramos aumentar el nivel de producción, bueno, ahí sería necesario pegar el salto y aumentar capital y trabajo en simultáneo para pasar a un nivel de producción mayor. Lo vamos a dejar también esa aclaración. Si se quisiera pasar a un nivel de producción mayor, sería necesario aumentar capital y trabajo en simultáneo. Es decir, hay que aumentar los dos a la vez. Bueno, ya vamos a ver de qué depende ello, pero eso lo dejamos más para más adelante. Volvamos acá a la idea principal, cuando nos movemos a lo largo de la isocuanta. Mencionamos rápidamente en la filmina anterior que la pendiente de la isocuanta es la relación marginal de sustitución técnica. La relación marginal de sustitución técnica es el cociente negativo entre las productividades marginales del capital y la productividad marginal del trabajo.
Así como la relación marginal de sustitución, en teoría del consumidor, era un cociente de utilidades marginales, acá la relación marginal de sustitución técnica también será un cociente, pero de productividades marginales. Nosotros en el corto plazo habíamos hablado solamente de la productividad marginal del trabajo, que era en cuánto se incrementa la producción cuando se contrata a un trabajador adicional. Análogamente, la productividad marginal del capital será en cuánto se incrementa la producción cuando se contrata una unidad adicional de capital. Como estamos en el largo plazo, tenemos en cuenta las dos productividades marginales, tanto la de capital como la de trabajo. Vamos a mencionar rápidamente cuál es la definición de la relación marginal de sustitución técnica. Recordemos, y la vamos anotando, la definición de la RMS de teoría del consumidor. Representa la cantidad que se está dispuesto a renunciar de un bien para adquirir una unidad adicional del otro. Para adquirir una unidad adicional del otro. Bueno, eso que tenemos ahí es la definición de relación marginal de sustitución en teoría del consumidor. Acá en lugar de tener bienes, tenemos factores. Por lo tanto, la definición de relación marginal de sustitución técnica será: representa o indica la cantidad que se está dispuesto a renunciar de un factor, en lugar de bien, de un factor para contratar, en lugar de adquirir, para contratar una unidad adicional del otro factor. Una unidad adicional del otro factor. Nuevamente, representa cuánto se está dispuesto. O sea, no nos dice debemos despedir a tantos trabajadores para contratar una unidad adicional de capital. O nos dice debemos sacrificar tantas unidades de capital para contratar un trabajador más. Sería el cuánto nosotros estamos dispuestos, ¿sí? Ya vamos a llegar al debemos, pero por ahora es el cuánto estamos dispuestos, el cuánto queremos, el cuánto pretendemos nosotros, ¿sí? A eso se refiere la relación marginal de sustitución técnica. Y esto agrega una cuestión más. Representa la cantidad que se está dispuesto a renunciar de un factor para contratar una unidad adicional del otro factor con un nivel de producción que permanece fijo. Eso que acabamos de anotar ahí es clave, porque miren la isocuanta que arroja una producción de 100. Nosotros hemos sustituido capital por trabajo o trabajo por capital, como ustedes lo quieran ver, cuando pasamos del punto A, B al C o del punto C, B al A. Nos movemos a lo largo de la isocuanta y el nivel de producción fue siempre el mismo, no ha cambiado. Y decimos que la relación marginal de sustitución técnica es la pendiente de la isocuanta, no hay por dónde errarle que el nivel de producción, cuando nos movemos a lo largo de la misma isocuanta, permanece fijo. Sin embargo, a ustedes les puede surgir una pequeña duda si cuando están estudiando y lo van leyendo, se ponen a rebuscarle un poco la idea. Les puede surgir esta duda. Si decimos que la relación marginal de sustitución técnica es un cociente de productividades marginales
Y la productividad marginal del trabajo nos mide la variación de la producción ante cambios en la cantidad de trabajo. Y la productividad marginal del capital nos dice la variación de la producción ante cambios en el capital. Las dos productividades marginales hablan de cambio en la producción. Entonces ustedes pueden llegar a pensar, ¿por qué la isocuanta mantiene fijo el nivel de producción si la pendiente, que es el cociente de productividades marginales, y las productividades marginales me hablan de variación en la producción? ¿Por qué está fijo la producción? Puede surgir esa duda. Ahora bien, nosotros estamos sustituyendo un factor por otro para mantener el nivel de producción constante. Por lo tanto, hay una variación positiva en aquel factor que aumentamos y habrá una variación negativa en aquel factor que quitamos. Pero como esa variación es de tal manera que se hace para mantener constante la producción, en lugar de ser una variación cuantitativa, es una variación cualitativa. O sea, cambiamos trabajo por capital o capital por trabajo, pero la producción sigue siendo la misma, porque lo modificamos de tal forma para que la producción permanezca constante. ¿Sí? Que esto que vemos ahí, variación de producción, no nos haga confundir, porque en definitiva la producción no varía, porque se ha modificado el trabajo y el capital de tal manera que la variación es cualitativa. Por ello, el nivel de producción permanece fijo. Vamos a anotar eso también ahí por las dudas. Al principio puede costar agarrar la mano, pero hay algunos chicos que les surge la duda cuando vemos que la productividad marginal representa la variación de la producción. Y estamos viendo acá que como nos movemos a lo largo del isocuanta, sigue siendo el mismo nivel de producción, ¿sí? Hay muchos chicos que tienen dudas en ese punto, pero es porque se trata de una variación cualitativa, no cuantitativa, ¿sí? Entonces, vemos que las productividades marginales indican la variación de la producción cuando cambian los factores. Pero en el caso de la curva isocuanta, hablamos de un cambio cualitativo. Es decir, ajustamos capital y trabajo de tal manera, que el nivel de producción permanece fijo. Además, recuerden este punto, y lo vamos a marcar nuevamente ahí entre comillas, que si ustedes quisieran pasar de 100 unidades a 200 unidades, y no queda otra que aumentar tanto capital como trabajo en simultáneo. Sí o sí, para aumentar el nivel de producción, necesitan aumentar capital y trabajo en simultáneo, cosa que acá no estamos haciendo, porque acá estamos cambiando un factor por otro y la producción sigue siendo la misma. Eso nos demuestra que la isocuanta tiene cierta flexibilidad para pasar de un factor a otro, siempre que no sea una función de Leontief. En la función de Leontief, es decir, la de bienes complementarios, factores complementarios, y en aquel caso no se puede sustituir un factor por otro porque necesariamente se tienen que usar a la par. Ya lo vamos a revisar el gráfico y ahí va a cerrar la idea. Bueno, simplemente esto.
Pasemos a lo siguiente. Relación marginal de sustitución técnica, ya lo hemos mencionado, cantidad en que puede reducirse un factor cuando se utiliza una unidad más del otro, por lo que la producción permanece constante. Suponemos que esa relación marginal de sustitución técnica es decreciente, dado que las isocuantas son convexas, es decir, decrecientes de izquierda a derecha. Y además la relación marginal de sustitución técnica indica que la productividad de cualquier factor es limitada, ¿sí? Lo cual es lógico, porque si al factor trabajo no le aumentamos capital, va a tener rendimiento decreciente. Y si al capital no le aumentamos trabajo, también va a tener rendimiento decreciente, ¿sí? Por eso nos dice que la productividad de cualquier factor es limitada. Hemos mencionado que la relación marginal de sustitución técnica es un cociente de productividades marginales, por lo tanto, productividad marginal del capital, variación de la producción ante cambios en el capital, y la productividad marginal del trabajo, la variación de la producción ante cambios en la cantidad de trabajo. Como hemos mencionado siempre, cuando vemos el triangulito de variación, el delta, significa que es una derivada. Por lo tanto, el producto marginal del trabajo, que ya hemos visto, es la derivada de la producción, y la productividad marginal del capital también será la derivada de la producción respecto de capital. Para no ser tan complicada la existencia, y Dios mediante gracia, nosotros no tenemos que ver la función de producción con dos factores, porque eso es algo que queda reservado para una microeconomía intermedia, ya más de licenciatura en economía. Nosotros solamente vemos la productividad marginal del trabajo, que es como el ejercicio que vimos en la clase de ayer. Más complicado que eso, no lo vamos a ver en este curso. Si alguien hace microeconomía de licenciatura en economía, bueno, ahí lo va a ver. Y volvemos a recalcar de que la relación marginal de sustitución técnica mantiene la producción constante. No nos olvidemos de ese detalle, que lo dice ahí la definición, y ya hemos explicado el por qué. Miremos la preguntita. La relación marginal de sustitución técnica entre el capital y el trabajo mide. Opción A, la cantidad de capital que se puede sustituir por una unidad de trabajo para aumentar el nivel de producción. Pasemos a la opción B. Las cantidades máximas de cualquiera de esos recursos que se puede comprar con el presupuesto disponible. Bueno, pasamos a algo que todavía no hemos visto. La definición que tenemos acá es la ordenada de la recta isocoste. Eso lo vamos a ver luego. Ordenada de la recta isocoste. Opción C. La cantidad de capital que se puede sustituir por cada unidad que se agrega de trabajo sin modificar el nivel de producción. Marcamos ahí, sin modificar el nivel de producción. Y la opción D, el precio de un insumo en términos de otro. Bueno, cociente de precios de factores, eso sería la pendiente de la recta isocoste. A la recta isocoste todavía no la hemos visto, así que no les puedo preguntar algo que todavía no hemos visto. Por lo tanto, la opción B y D descartadísimas. Volvamos a la opción A y C. Nos dice la opción A, la cantidad de capital que se puede sustituir. Recordemos que la relación marginal de sustitución técnica nos dice el cuánto podemos, el cuánto estamos dispuestos,
no nos dice el cuánto debemos. El cuánto debemos lo va a decir la pendiente de la recta isocoste, y lo vamos a trabajar más adelante. Pero la opción A nos dice que es la cantidad de capital que se puede sustituir por un trabajador para aumentar el nivel de producción. Hemos visto en la isocuanta que si nosotros sustituimos capital por un trabajador más, nos vamos a mover a lo largo de la isocuanta y la cantidad de producción sigue siendo la misma. Por lo tanto, descartada la opción A, y me quedo con la opción C, que la opción C dice lo que hemos visto en el gráfico y lo que nos dice la definición de relación marginal de sustitución técnica. La cantidad de capital que se puede sustituir por cada unidad que se agrega de trabajo, pero sin modificar el nivel de producción. La correcta para ese caso sería la opción A. La opción C, perdón. Sugerencia, la correcta, la opción C. Y además, en este caso creo que no deberíamos dudar que se trata de la opción que dice no se modifica el nivel de producción, porque es lo que vimos en el gráfico, ¿sí? O sea que en esta estamos como más 100% seguros que es la opción C. Casos especiales de función de producción. Les he mencionado que habitualmente, en la mayoría de los casos, la isocuanta va a tener esta forma. Por lo tanto, la relación marginal de sustitución técnica va a ser decreciente y toda esa historia. Pero también hay dos excepciones, que es el caso de los factores sustitutos, cuando da lo mismo utilizar capital o trabajo, porque son fácilmente sustituibles entre sí. Entonces podemos sustituir una unidad de capital por una unidad de trabajo y viceversa. La verdad que me resulta complicado encontrar un ejemplo en la vida real de factores de producción que sean realmente sustitutos así. Pero bueno, la teoría económica lo plantea y en aquel caso las isocuantas son líneas rectas paralelas entre sí si consideramos un mapa de isocuanta. Y luego tenemos la de proporciones fijas o Leontief, que son la de factores complementarios, donde la combinación óptima va a estar en el vértice y sí o sí se consume una proporción de esos factores. Imaginen lo que sería la mezcla de cemento, ¿sí? Donde son tantas cantidades de Portland y tantas partes de cal. Y si no se respeta, se parte el contrapiso, se cae la casa. Por ello, sí o sí, se complementan y se consumen en una proporción. Así que ahí tenemos un ejemplo. Bueno, hacemos el primer corte, ya continuamos.